Hola, soy el profe Razo nuevamente. En este video vamos a explicar el concepto de la pendiente de una recta. ¿Sí? Y vamos a ver la forma también en que se calcula. Primero que nada vamos a recordar la ecuación más conocida de la recta, y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra gráfica, nuestro sistema de ejes coordenados. Aquí tenemos las x positivas, acá tenemos las y positivas, y vamos a dibujar nuestra recta en esta forma. La recta, entonces, desde el momento en que observamos la gráfica, nos damos cuenta de que forma dos ángulos con respecto de las x, del eje de las x. Este es el primer ángulo y este otro es el otro ángulo. ¿Sí? La definición de la pendiente de la recta es la siguiente. Nos dice que es el ángulo que forma la recta con el eje de las x positivas. Entonces el ángulo que nos va a interesar va a ser el que forma con el eje de las x positivas, nada más. ¿Sí? Y lo vamos a representar con la letra griega alfa. Está medio chistosita la letra, pero es la primera letra del alfabeto griego, alfa. ¿Sí? Ahora, si trazamos una línea paralela al eje de las y desde un punto del segmento de la recta hacia el eje de las x, vemos que se forma un triángulo rectángulo. Aquí está, donde la base sería x, la altura sería y la pendiente sería el segmento de recta. ¿Sí? Y también, si recordamos nuestras fórmulas trigonométricas, la fórmula de la tangente del ángulo alfa nos dice que es igual al cateto puesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto puesto en nuestra figura? Es y, es el que se opone, como su nombre lo indica, al ángulo. Entonces, aquí sería y arriba. Entre cateto adyacente, el cateto adyacente sería x, que es el lado que forma el ángulo de la pendiente. Entonces sería y entre x. Esta sería la fórmula de la tangente. Y también la pendiente se va a calcular por medio de esta fórmula. O sea que la pendiente entonces va a ser igual a la tangente del ángulo. Esta sería nuestra primera fórmula cuando el dato que nos den de la pendiente sea el ángulo, obviamente en grados entonces. Pero también hay otra fórmula entonces, porque normalmente cuando nos ponen la ecuación de la recta, como lo acabamos de poner aquí, y igual a mx más b, m normalmente viene en número entero. Entonces, cuando nos piden calcular la pendiente, saber cuántos grados vale, utilizamos la función inversa o el arco tangente. O sea, arco tangente que en nuestras calculadoras científicas se localiza primero con la letra shift y luego se aprieta a tan y ya nos pone tan a la menos 1. Entonces, para calcular la pendiente ahora con el arco tangente, sería entonces a la tan a la menos 1 de y entre x o del valor entero que nos hayan dado. ¿Sí? Estas son las dos formas de calcular entonces la pendiente. Primero que nada, cuando nos dan el ángulo en grados, y después cuando la pendiente viene en número entero y se utiliza con el arco tangente. ¿Sí? Entonces la pendiente es el ángulo que forma la recta con el eje de las x. La pendiente se calcula por medio de la tangente de alfa directamente cuando viene el ángulo en grados, y cuando la pendiente nos la dan en número entero se calcula por el arco tangente, que nos daría m tan a la menos 1 en nuestra calculadora de y entre x o del número entero que nos hayan dado. ¿Sí? Ese sería el concepto y la forma de calcular la pendiente. Vamos a ver ahora dos casos
específicos de la pendiente. Vamos a ver ahora cuando la pendiente vale 0. M es igual a 0. Vamos a ver cuál es este caso. Tenemos aquí nuestro sistema de ejes coordenados también. Y el caso que estamos mencionando es cuando la recta es paralela al eje de las X, ¿sí? Entonces, si es paralela al eje de las X, no lo está cortando y por lo tanto el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 0. Entonces podemos poner acá abajo que el ángulo es igual a 0 y entonces la tangente de 0 es igual a 0. Y en este caso entonces la pendiente vale 0. Es el caso particular cuando la pendiente, el ángulo que es igual a 0 y es la recta cuando es paralela al eje de las X. Ahora vamos a ver el caso cuando la pendiente no existe. M no existe. Vamos a hacer nuestro dibujo de nuestros sistemas de ejes coordenados también. Y este caso, cuando la pendiente no existe, es cuando nuestro segmento de recta es perpendicular al eje de las X o paralelo al eje de las Y. Si nos damos cuenta aquí, entonces va a formar un ángulo de 90 grados aquí. Y si ustedes checan en su calculadora científica tangente de 90 grados, les va a dar error, ¿sí? Entonces, en este valor de ángulo específicamente de 90 grados, la función tangente no existe. Entonces por eso decimos que M no existe para la tangente de 90 grados. Son los dos casos en los que la pendiente vale 0 y la pendiente no existe. Estos son los únicos dos casos y que hay que tenerlos presentes cuando hagamos nuestros ejercicios, ¿sí? Eso sería todo. Recuerden darle me gusta, suscríbanse y compartan. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.